Vamos a la palabra de hoy, estamos hablando de Navidad. Este pastor ya tuvo un lapsus con el tema de la Navidad, precisamente porque quiero hablarte un poco de esto. Como todos los años y por costumbre también lo he hecho, quiero compartir una palabra importante de Navidad, una palabra de Navidad. Y comienzo, el domingo es donde estaremos dando la palabra de Navidad por excelencia, pero ahora quiero hablarte de algo que he llamado el espíritu de la Navidad y el gasto. Y es que lo que pasa, mis amados, es que diciembre se ha convertido en un mes muy especial para la mayoría de las personas. Casi que diciembre es el mes de las fiestas, de las celebraciones. A todo nivel se celebran cosas. Tú puedes ver que generalmente en diciembre se celebran bodas, se celebran los grados. Estos días vi muchas fotos de personas graduándose. Las empresas se reúnen. Bueno, se hacen reuniones a todo nivel y especialmente a final de año despedimos también el año que termina, este 2020, un año atípico, un año diferente para todos. Pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que la fiesta principal que celebramos el mes de diciembre tiene que ver con la Navidad. Tú y yo, a nosotros nos gusta la Navidad. Yo vengo de un hogar en donde la Navidad era algo especial. Desde niño, recuerdo esas Navidades en mi casa, recuerdo a mi mamá siempre reuniéndonos, diciéndonos que celebráramos. No siempre había lo mejor, no siempre hubo la provisión, pero siempre pudimos celebrarlo creyendo que era una fecha especial, que nos unía, que nos podía dar un momento diferente a todo lo que se había vivido en el año. Y nos acostumbramos a celebrar la Navidad. Y me parece que por temas de tradición, incluso de fervor religioso, esta fiesta se ha convertido en una fiesta obligada para las familias, pero ojo, y aquí dejo la alegría un poco, dejo el entusiasmo, porque también se ha convertido en un tiempo de desmedido gasto. Es muy difícil que al llegar a esta época las personas no sientan un irrefrenable impulso de gastar. Yo lo puedo ver en las personas. Yo mismo en algunos tiempos fui así. Parece que llega diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, y entonces la gente quiere gastar, quiere participar en todo, quiere echar la casa por la ventana, y lógicamente a veces no se tiene lo suficiente. Y se llega a tal punto en ese deseo irrefrenable de gasto que cuando no se tiene lo suficiente, entonces con cierta angustia, con cierto desespero, pero con muchísima irresponsabilidad también, muchos toman el camino de la deuda, que es adquirir créditos. A estas alturas, muchos bancos, muchas entidades financieras, los grandes almacenes de cadena, empiezan a sacar sus tarjetas de crédito que son muy fáciles de adquirir y lógicamente con el dinero plástico la gente empieza a incurrir en gastos sin tener cómo hacerlo. Pero lo más triste, y también lo he visto, es ver gente que por no tener dinero y no tener incluso la oportunidad, porque están en data crédito, en las centrales de riesgo, o por lo que sea, no pueden endeudarse, no pueden adquirir créditos, entonces terminan sumergidos en la tristeza y hasta en la depresión. Son casos muy comunes, ¿cierto? Tal vez tú mismo ahora que estoy mencionando esto, estás pensando en personas que conoces, tal vez más cercanas, muy cercanas a ti. Y es que hay gente que en este tiempo está muy deseosa de celebrar, pero también está deseosa de gastar. Y también, cuando no se puede, entonces caen en esa tristeza y en esa depresión. ¿Sabes por qué? Y voy a empezar.
un poco, creo que a ser impopular con lo que voy a decir, pero me voy a arriesgar en esta noche. Es que esto ocurre es por lo que muchos llaman el espíritu de la Navidad. Y tú me preguntarás, pastor, ¿qué estás diciendo? Ahora, te estoy diciendo que voy a ser impopular con lo que digo, porque en alguna oportunidad, no ahora pronto, sino eh, hace, hace ya algunos años, me puse a estudiar un poco sobre el tema de la Navidad y se me ocurrió mirar un poco esto que comúnmente llamamos espíritu de la Navidad o espíritu navideño. Y entonces estudiando y mirando cosas, y especialmente en oración y muy metido con Dios, el Espíritu Santo me llevó a entender que el espíritu de la Navidad, que mucha gente dice que es importante y quiere tener en este tiempo, es un espíritu que no proviene de Dios. Y lógicamente ya veo que algunos, puedo imaginarme, abren sus ojotes diciendo, pero ¿cómo así si estamos hablando del espíritu de una fiesta tan linda que recuerda al Señor? No, estoy de acuerdo. Porque lo que el Espíritu Santo me mostraba es que si el espíritu de la Navidad del que estamos hablando no tiene que ver con Jesús, con la persona de Jesús, con la obra de Jesús, si ese espíritu de la Navidad del que estamos hablando no produce paz, alegría y armonía entre las personas, déjame decirte que a lo mejor es algo que no proviene de Dios. Puede ser un espíritu demoníaco. Y veo que otra vez, percibo que otra vez algunos abren sus ojotes diciendo, pero paz, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a decir eso? No, la Navidad es una fiesta que incluso celebra a Jesús y en su nacimiento, pero todos los que hemos estudiado algo de la palabra sabemos que Jesús no nació en diciembre. Ahora, coyunturalmente vale que lo celebremos. Yo soy de los que aprecio que el 24 de diciembre y 25 estemos celebrando esta fiesta. Pero si somos sinceros, esto ni siquiera proviene de lo que la palabra nos enseña, sino que son costumbres y tradiciones heredadas incluso de pueblos paganos. Sin embargo, vale que recordemos a Jesús. Pero cuando ese espíritu de la Navidad produce todo lo que te acabo de decir, entonces no es de Dios. Y ese espíritu de la Navidad que equivocadamente llamamos así, termina produciendo en general 4 cosas en las personas que rápidamente voy a mencionar, porque no quiero que te pierdas esto. Mira, estas 4 cosas y tú vas a estar de acuerdo conmigo porque te vas a dar cuenta que es algo que tú y yo hemos visto ya. En primer lugar, nostalgias por los tiempos pasados. ¿Cuánta gente nostálgica? Ahora, la nostalgia no necesariamente es mala, pero aún las escrituras nos mencionan que no podemos mirar hacia el pasado con esa mirada de todo tiempo pasado fue mejor, sino que debemos mirar hacia el pasado de la manera correcta. Evidentemente Dios nos sacó de un pasado para traernos a un presente y llevarnos a un futuro mucho mejor. Pero esas nostalgias provienen de ese espíritu. No sé si tú has visto dentro de la familia, tus amigos, los vecinos, personas con una desmedida tristeza en tiempos de Navidad. Pareciera que se apodera de ellos una tristeza que no pueden controlar. Hay gente que la Navidad les produce solo lágrimas y tristezas. Entonces yo ahí es donde me cuestiono, ¿es esto lo que Jesús quiere? Personas que están llorando y se vuelven fatalistas o más que fatalismo, hay cierto pensamiento trascendental en los tiempos de Navidad. Nostalgias por los tiempos pasados. Pero una segunda cosa que puede identificar que esto no es de Dios es que vienen pensamientos idolátricos. Y date cuenta que la Navidad tiene mucho de idolatría, pero no solo hacia personajes bíblicos. De alguna manera puedo entender, como me preguntaba hoy precisamente alguien, y me decía, pastor, los cristianos hacemos un pesebre, podemos rezar una novena,
pues allí veo un sentido idolátrico en el pesebre. Ahora, yo no estoy en contra de los pesebres como algo que decora y que puede darle un ambiente hermoso a la Navidad, pero ojo con caer en cierto sentido idolátrico. Yo cuando era niño, recuerdo cómo escondíamos al niño Jesús y solo se podía poner hasta el 24 en la última novena. Y así lo hacíamos. Pero todos esos rezos a José, a María, no son otras cosas que caer un poco en las idolatrías, pero no solo a personajes bíblicos. Hay un usurpador en este tiempo que es, en Venezuela, por ejemplo, es conocido como San Nicolás. Aquí en Colombia le decimos Papá Noel. En Norteamérica, Santa Claus. Y este personaje, bonachón, de cachetes rojos, de barba blanca, que trae regalos, es un usurpador del verdadero protagonista de la Navidad. Y hay gente que cae en algún tipo de idolatría, este tipo de personajes. Eso sin contar con otras cosas. Pero no quiero detenerme allí, mira, porque tengo que avanzar. Un tercer indicador de esto, de un espíritu de Navidad que no proviene de Dios, es la angustia existencial. Hay personas que ya no se encuentran. Hay personas que están en un momento crítico para este tiempo. Ocurre, lo he visto. Pero no quiero seguir allí. Quiero decir la cuarta cosa que yo veo, y es el desorden financiero. Finalmente hoy quiero predicar más sobre eso. Desorden financiero. El desorden financiero en diciembre es total. La gente se le olvida que no gana tanto. A la gente se le olvida que hay que ahorrar, que hay que dejar para las cosas del próximo año, que hay que pensar en el mes de enero y en ciertos gastos y en ciertas responsabilidades. Hay un desorden total. Y es que, claro, este espíritu de la Navidad que aparentemente es bueno, ahora puede existir un espíritu bueno, sin duda alguna, que podamos llamarlo igual, pero el que yo conozco, definitivamente, producen las personas tantas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. Y todo esto sin contar con el licor, porque las personas tienen en estas fechas, y especialmente con el tema de las últimas fiestas del año, una inclinación tremenda hacia el licor. Y no solo hacia el licor, excesos en la comida, que es lo que se conoce como gula. Yo no estoy diciendo que no comamos bien. Saben, en mi casa, cuando celebramos la Navidad, hacemos unos platos espectaculares. Y digo hacemos porque finalmente es un consenso de todos, pero al final, pues contratamos o alguien que sepa cocinar muy rico lo hace. Y tenemos siempre dos, tres tipos de carnes, tenemos ensaladas, tenemos acompañamientos, guarniciones muy buenas, pero ojo, hay que tener cuidado. Ustedes pueden ver en los memes que ustedes reciben allí cómo se hacen bromas acerca de los buñuelos, de la natilla y de todo esto que en enero pasa una factura en la salud, porque se come desmedidamente. Y yo no creo que esto que se conoce como un pecado pueda ser producto de un espíritu bueno, que se llame el espíritu de la Navidad. Es mi responsabilidad como pastor advertir sobre este mal llamado espíritu de la Navidad. Quise comentar por allí, pero te dije que no solo quiero hablar del espíritu de la Navidad, sino especialmente algo que produce el espíritu de la Navidad y es el gasto, pero el mal gasto. Y yo he aprendido algo en mi vida. Yo nunca, es decir, iba a decir nunca, pero voy a corregir esto. Tal vez tuve que aprender a ser un mejor administrador. No lo fui siempre. Y hemos aprendido, pero nos ha costado. Y como pastor y como estudioso de la palabra, he aprendido cosas en cuanto al manejo financiero y el gasto. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué me parece importante y tradicionalmente predico más o menos hacia mediados de diciembre siempre esto a la iglesia? No, esta misma palabra, a veces son otras, pero con este mismo énfasis, porque las finanzas y el tema del gasto es una de las áreas más torpedeadas por el enemigo. Y tú y yo lo sabemos bien.
Quiero entonces que leamos un pasaje para comenzar un poco con esto que quiero compartir contigo hoy. Acompáñame por favor a leer ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículos 28 al 30. Es un pasaje pequeño, una porción de la escritura muy pequeña, pero allí vamos a encontrar cosas muy valiosas. Dice allí Lucas 14, 28 al 30, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué interesante pasaje. Ahí en Lucas 14, como podemos ver, en este corto pasaje se comunica claramente, y quiero que lo notes, este corto pero muy revelador y diciente pasaje del Evangelio de Lucas comunica claramente nuestra responsabilidad, di conmigo mi responsabilidad en cuanto a la administración y el gasto. Si tú miras, el llamado es que nosotros hagamos uso de una buena administración para poder incurrir en el gasto. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Mira, no podemos seguir culpando a los demás de nuestro desorden financiero. Yo sé que a veces los salarios no son lo que esperamos. Sé que la economía del país a veces, y creo que en este tiempo debe ser así, puede estar en cierta manera en un momento de crisis. Puedo entender muchas cosas, pero el Señor nos está llamando a ser buenos administradores, de mucho o de poco. Finalmente lo que Él quiere es que administremos bien. Por eso no podemos culpar ni al Estado, ni a los empleadores, ni a nadie de nuestro desorden financiero, y muchísimo menos a Dios. No podemos culparlo a Él. Lo que tenemos que hacer, y así lo enseña la palabra, y no lo enseña solo en esta porción, sino en muchos más porciones y textos de la Biblia, es darle un manejo responsable a nuestra economía. Y ese es un llamado que quiero hacerte hoy. Mira lo que te estoy diciendo. Démosle un manejo responsable. Esto es lo que comúnmente se conoce como mayordomía bíblica. Yo no me voy a extender en esto, pero voy a dejarte algo de esto. La mayordomía bíblica no es otra cosa que entender que Dios sigue siendo el dueño de todo y que nosotros somos sus mayordomos o administradores. En ese sentido, como dueño absoluto de todas las cosas, Dios demanda de nosotros una buena administración. Y algo de lo que tenemos que aprender es a controlar el gasto. Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Aquí hay papás escuchando y hay mamitas escuchando esta palabra y seguramente ya a estas alturas llegaste tarde, pastor, ya me lo gasté todo. Tal vez otros todavía no han salido a hacer una compra, pero yo no estoy diciéndote que no tengas derecho a traer un detalle, a incurrir en ciertos gastos. Yo no estoy hablando de eso, estoy diciéndote que para hacerlo debes ser responsable. Viene la Navidad, mire, yo mismo y mis hermanos y mi familia así lo hacen también. Damos un detalle, pero siempre ha sido en la real medida de nuestras capacidades. Yo no puedo endeudarme por regalar y por lucirme y por quizás demostrar mi generosidad, cosas que no están dentro de mi capacidad. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Pero tú dirás, ¿y cómo hacerlo entonces? Y quiero mostrarte entonces en la práctica, porque esto tiene que tener un sentido práctico, 5 valiosos consejos para controlar el gasto en estos tiempos. Por favor, escucha estos consejos.
provienen principalmente del Señor. Y eso es lo que en este tiempo he estado orando al Señor. Señor, habla tú. ¿Sí? Habla tú. Entonces voy a dar 5 consejos que de acuerdo a lo que encuentro en la palabra, debemos considerar para controlar nuestro gasto. El primero de ellos es que antes de incurrir en un gasto, pongamos todo en las manos del Señor. Pon todo en las manos del Señor. Antes de entrar a gastar como comúnmente lo hacemos o lo haces, pon las cosas en las manos del Señor. Pon tus recursos. Pon todo lo que tienes en las manos del Señor. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busca la bendición de Dios sobre tu recurso. Busca primero que todo esté en las manos del Señor. Hay otros pasajes importantes de la Biblia. Por ejemplo, en uno de los proverbios dice que encomendemos, en uno de los salmos, perdón, al Señor nuestros caminos. Pero me llama la atención principalmente lo que hizo Jesús cuando alimentó a los 5,000. Dice que solo habían unos panes y unos peces, muy poquitos, 5 panes o no sé cuántos panes, no recuerdo ahora, y 2 peces. Era muy poquito para alimentar 5,000 personas. Pero dice la Escritura, y eso es lo que quiero que tú tomes en cuenta hoy, llamar tu atención en esto, que cuando él preguntó a sus discípulos y ellos encontraron la dificultad para que con esos panes y esos peces se pudiese alimentar toda esta multitud, Jesús tomó los panes y tomó los peces y los bendijo y le dio gracias al Señor. Y allí fue donde ocurrió la multiplicación. Pon primero las cosas en las manos del Señor. Sé prudente. No hagas algo de lo cual después te tengas que arrepentir. Si tú quieres que las cosas sean mejores para ti, en digamos, en el rendimiento del recurso que tienes que dejar en las manos del Señor. Y hay varias cosas que la Biblia nos enseña frente a nuestra obediencia y frente al manejo de nuestro recurso para que Dios lo bendiga. Tú lo conoces bien, tú lo sabes, pero no dejes esto. Voy a decirlo coloquialmente, no lo eches en saco roto. Guarda este primer consejo. Pon todo en las manos del Señor. Antes de incurrir en un gasto, que el Señor bendiga lo que vas a hacer. Bendiga lo que tienes. Con eso pueden suceder muchas cosas. Te lo digo porque lo he vivido. Número 2, segundo consejo. Revisemos si tenemos lo suficiente. Revisemos primero si tenemos lo suficiente. Lucas capítulo 3, versículo 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, deje al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y tú me preguntarás, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el asunto de que revisemos si tenemos lo suficiente? En este contexto, el apóstol Lucas enseña acerca de algo que sucedió con Juan el Bautista, cuando al ser preguntado acerca de qué debían hacer en este nuevo tiempo frente al advenimiento de este Jesús que él predicaba, él les enseñó algo, pero más allá de la generosidad y el desprendimiento que estaba enseñando
el Señor a través de Juan, lo que yo noto aquí es que hay un principio de mayordomía y es el siguiente: tú no puedes dar si no tienes. Tú no puedes gastar si no tienes. Ah, pero me acabaron de aprobar una tarjeta por 10 millones de pesos. Eso no lo tienes. Tú ganas para pagar eso. Has hecho cuentas. Has mirado si eso realmente es tuyo. Mira, el consejo es, si tienes dos, puedes dar una. Pero nota que el Señor no está enseñándonos a quedarnos sin nada y a generar un problema mayor cuando damos. Hay gente que seguramente manipulada por estos predicadores de este tiempo en donde solo se la pasan pidiendo y pidiendo. Y ustedes saben que yo siempre denuncio esto porque no me gusta para nada. Tal vez movidos por esos predicadores que dicen que toca dar hasta que lo que no se tiene, porque de otra manera Dios no bendice. Entonces algunos piensan que lo importante es hacerlo y lanzarse en fe, aunque en un momento dado esto pueda generarles un problema, pero Dios me va a responder, Dios me va a cubrir. Yo no creo eso. Estoy hablándote del gasto hoy y te estoy diciendo, si no tienes lo suficiente, no lo hagas. Si no tienes con qué hacerlo, no debes hacerlo. Yo les he contado ahora que en mi casa siempre se celebró la Navidad, pero no todos los tiempos fueron los mismos. Hubo momentos en nuestra familia donde estábamos en tremenda abundancia. Yo me acuerdo esos regalos que nos dábamos. Eran tremendos y especialmente los que estábamos solteros para ese tiempo con mi mamá, nos dábamos unos regalazos tremendos, hasta porque teníamos. Había forma de comprar. Pero también recuerdo tiempos de escasez, en donde mi mamá trataba de llevar siempre algo para que no nos faltara. Y teníamos unas navidades preciosas. Y estábamos allí celebrando juntos. Siempre hubo algo debajo de ese árbol. Por costumbre, poníamos allí los regalos. Y seguimos haciéndolo además. Pero no siempre fue igual. Como te decía hace un rato, ¿qué tengo yo ahora? ¿Cómo están mis finanzas? Voy a hacer el ejercicio. Para regalarle a 20 personas, ¿cuánta plata tengo? Hagamos cuentas. No, pues tienes libres para regalar 200,000 pesos. Listo. 20 dividido en 200 dividido en 20, ya 10,000. Alcanzará para una chocolatina relativamente fina. ¿Qué más puede alcanzar? Y solo una chocolatina pequeña, por supuesto. No sé, tal vez para un par de medias o dos. Pero a veces, solo teniendo 200, que esto estoy diciendo la manera de ejemplo, creemos que debemos regalar 1,000,000. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Si no tienes, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso revisa si tienes lo suficiente. Simón el Bobito, no lo busquen ahí en la Biblia, porque Simón el Bobito no aparece en la Biblia, llamó al pastelero. Y él dijo, a ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con qué has de pagar. Ah, Rafael Pombo y su poesía costumbrista. Pero mira lo que pasa allí con Simón el Bobito. Dice, buscó en los bolsillos el buen Simoncito. ¿Y sabes qué pasó? Dijo, no tengo ni 5. ¿Cómo comprar pasteles si no hay con qué? Pastor, pero la Biblia dice, venir a comprar sin dinero. Ojo, y te sales del contexto. Vete a un almacén y dile al gerente de ese almacén que puedes comprar sin dinero. A ver qué te dicen. Bueno, muy bien. Número 3, tercer consejo. No te pierdas. Yo de ti que los anoto, los guardo. Evaluemos si podemos gastarlo todo.
Ese es mi tercer consejo en esta noche. Mira si lo puedes gastar todo. Ahora, para esto es necesario observar tres cosas. Número uno, tener siempre un presupuesto. Porque el presupuesto debe ser una sana costumbre de un cristiano organizado. Yo enseño sobre el presupuesto. Yo no tengo en mi hogar una economía o un sistema financiero de esperemos qué va a pasar hoy, a ver qué milagro hace el Señor, a ver cuánto nos vale o cuánto gastamos. No, nosotros tenemos un presupuesto en casa. Sabemos cuánto nos vale vivir. Sabemos cuánto nos valen nuestras obligaciones. Sabemos cuánto necesitamos para un mercado. Pero como estamos hablando de un gasto, revisa. ¿Tienes en el presupuesto cómo hacerlo? ¿O crees que todo lo que tienes en el bolsillo es tuyo? Porque hay gente que piensa eso. Como llegó la prima, y llegó el sueldo, y llegaron los bonos de Navidad, llegó todo, lo tiene ahí en el bolsillo y piensa que todo es de él, pero no se acuerda que a finales de mes llegan 2 residuos para pagar, que el primero semana de enero llegan algunos otros, que hay que pagar esto, que hay que hacer esto, que hay que tener una reserva para ciertas cosas, y allí es donde, por no tener un presupuesto, pues se salen de eso y incurren en un error. Entonces, observemos primero esta situación. ¿Tenemos un presupuesto? ¿Has hecho siempre un presupuesto? Bueno, eso vale la pena. Yo a las parejas, cuando voy a casar una pareja, enseño a hacer un presupuesto. Para que lo tengamos siempre. Pero también hay que tener siempre un plan de trabajo. Y si mire, revisamos el pasaje que leímos ahí en Lucas, pues tú sabes lo que vas a construir, sabes cómo tienes que hacerlo y vas a saber cuánto necesitas para hacerlo. De manera que no vas a distraer nada de eso. Pero lo tercero que veo aquí en esto de evaluar si podemos gastarlo todo es tener siempre un manejo responsable del recurso. Tenemos que ser responsables en el manejo del recurso. Cuando yo te digo que debemos ser siempre responsables en el manejo del recurso, te estoy diciendo que no puedes tomar lo que no es tuyo. ¿Cómo me gustaría extenderme en esto? ¿Cómo me gustaría poder entrar a ciertos temas que se me hace agua a la boca cada vez que hablo de estas cosas? Porque con tristeza noto que muchas personas distraen fácilmente los recursos que Dios les ha dado para lo que Dios les ha dicho que es, solamente porque otros les manipulan o les dicen que deben hacerlo. Pero en este caso, pensando en ese famoso espíritu de la Navidad que nos mueve a hacer gastos irresponsables, pues tengámoslo en cuenta. No es necesario. No va a pasar nada si no lo haces. Refrena el gasto. Maneja con responsabilidad el recurso, tu dinero. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, ya vimos el tercer consejo que tiene estas tres cosas que debemos observar: presupuesto, plan de trabajo y manejo responsable. Ahora, miremos un cuarto consejo. Consideremos en qué estamos gastando. Pastor, yo quiero. Ese me gusta, ese punto me fascina. Claro, a ver, es que, pues es el buen tiempo para comprarle la ropa a los niños. Bueno, si así lo tienes presupuestado, vale. Pero también hay que considerar cómo estás haciéndolo. Déjame darte 3 maneras en que vas a poder hacerlo. Número 1, pensando que no debes gastar no gastar en nuestros deleites. No debemos gastar en nuestros deleites. El Santiago capítulo 4, verso 3, dice el apóstol Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, Dios no da para que gastemos mal.
Pastor, o sea que no puede uno irse de vacaciones. No, no, no. Eso puede ser parte del presupuesto responsable de tu hogar porque las vacaciones son necesarias. Pero ojo si lo que estás gastando está por encima de lo que realmente necesitas en ese sentido. Tal vez los deleites serían como esos placeres o esas cosas excesivas que sin necesitarlas terminas tomándolas. Ojo con gastar en eso. Ojo con gastar en lo que no se necesita. Yo amo mi carro. Tengo un carro que está bien. Este año mis hermanos, que doy gracias al Señor por ello, me regalaron para pintarlo. Y solo le faltaba pinturita porque estaba muy bueno y sigue muy bueno. Pero lógicamente es un carro 2011, no es alta gama. Claro, chévere tener otro. Pero ¿tú crees que lo necesito realmente? ¿Es algo que si no lo tengo entonces me voy a reventar? Pues no. Este carro que tengo ahora me lleva a todos lados. Claro, habrá un momento donde toca cambiar. También hay que entenderlo así. Ahora, otra cosa que debemos mirar qué hacer cuando estamos considerando en qué estamos gastando es que hagámoslo, pero en la generosidad para con los demás. Digámosle sí, pero en la generosidad para con los demás. Ahora, por una razón, Proverbios 11:24 lo dice. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Entonces aquí el proverbista nos enseña algo, que en ocasiones repartir produce mayor bendición, pero no dejamos de pensar que aún para dar tenemos que hacerlo con responsabilidad. Pero es claro que el Señor nos dice que cuando estamos incurriendo en gastos, pues entonces compartamos. Ahora, fíjate, no estamos hablando de los regalos para los demás, sino estamos hablando de cómo hacer que todos podamos estar bien en esta Navidad. Por eso nosotros, y valga el momento para una cuña que ya la hice al comenzar hoy nuestra transmisión, pero vuelvo y la hago. Tenemos lo del bono de Navidad. Es una oportunidad. Te estoy pidiendo que me des lo que no tienes. No, si no tienes, no debes hacerlo. Pero alguien dirá, Paz, pero puedo dar 5,000. 5,000 es ayuda. Y el que puede dar más, da más. Y cuando sumamos, siempre hemos visto que Dios nos da para poder dar algo importante para que la gente se ayude. Habrá alguien que no tiene para la cena este año, que no le alcanza el dinero. Pues déjame decirte, tienes una oportunidad, pero con responsabilidad. Ojo, no me salgo de ese molde de la responsabilidad. Y número 3, siempre en el cumplimiento de nuestros deberes. Claro, sí, gastamos, pero siempre en el cumplimiento de nuestros deberes. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, tremendo pasaje. Puede ser algo duro leer esto. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que hay que proveer y hay que proveer para los nuestros, para nuestra familia, pero también para los de la fe. Entonces nota que una vez más es reiterativo el tema de ayudemos a los demás de la manera correcta. Esa sí que es nuestra responsabilidad. Yo recuerdo esos tiempos en donde uno podía llevarle al gerente del banco tremenda ancheta, a los cajeros, a X, a Y. Esos tiempos han venido acabándose porque ya el recurso no da para tanto. Pero como decía un amigo mío, yo no puedo quitarle de la boca de mis hijos lo que tengo que darles a ellos para dárselo a otros, sencillamente para demostrar que estamos en Navidad y estoy generoso. Hay unas prioridades, tu familia y la familia de la fe, que es también tu familia, sin duda alguna.
Pero terminemos esta noche mirando un quinto consejo. Espero que estés bien. No te vas a sentir ni regañado ni exhortado por el pastor, todo lo contrario, son consejos que creo que Dios quiere que tengamos y espero que sea tiempo, espero que no incurras en gastos innecesarios. De verdad te lo digo, haz lo que puedes hacer con responsabilidad. El que tiene, pues gastará más, por supuesto. Eso es así. Quinto consejo, recordemos que tenemos una vida por delante. Ese es un buen consejo. ¿Y qué mejor que acudir a un hombre que enseñó mucho sobre esto? Ahí en Génesis 41, versículos 35 al 36, vemos a José, que después de interpretar el sueño de Faraón, en donde interpretó que se iban a vivir 7 años de abundancia y después 7 años de necesidad sobre la tierra, entonces José, que es un buen administrador, que no solo interpreta sueños por el favor de Dios y por la presencia de Dios sobre su vida, sino que además es un hombre sabio y entendido. Y entonces mira lo que le dice a Faraón, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Mira qué consejo, guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Alguien decía, el que guarda siempre tiene. Hoy por hoy, dentro del sistema financiero podemos usar muchos recursos para no solamente guardar, sino hacer que nuestro dinero produzca más. Evidentemente tenemos muchas opciones, pero el principio se mantiene, no te gastes lo que hoy, todo lo que tienes, porque eso que te estás gastando hoy a manos llenas puede costarte el día de mañana. No siempre. Yo no es que esté deseando esto, por mí que siempre estemos bien, que siempre haya provisión, pero la experiencia de la vida enseña que algunas veces estamos bien y otras veces puede venir la necesidad. Este año 2020 nadie se lo esperaba. Estaba escuchando algunos economistas que hablaban acerca de la situación mundial y hablando específicamente de Colombia, cosa que me complace, no es virtud de este presidente ni del pasado ni del otro, sino que creo que ha sido algo que se ha venido recogiendo de muchos gobiernos atrás y es bueno que esto se conozca, que Colombia maneja muy buenas reservas. Y tal vez por eso nosotros, a pesar de los inconvenientes, podemos manejar con cierta, no holgura, pero por lo menos sí podemos manejar con cierto elasticidad o con cierto, se me fue la palabra que iba a decir, pero tranquilidad de pronto la recesión y los momentos tan complicados que vivimos. En realidad la idea es, ¿tienes una reserva? ¿Estás pensando en el futuro? ¿Piensas en tus hijos? ¿Piensas en el mañana? ¿Piensas que, o eres de los que crees que hoy puedes gastar y mañana Dios hará algo? Igual, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Mira, si quieres cultivar un verdadero espíritu navideño, uno verdadero, no este que hace daño, no este que nos lleva al gasto irrefrenable, sino al espíritu verdadero de la Navidad, dedícate en estas fiestas a adorar al Señor. Comparte con los seres que amas. Ahí está tu familia, está tu gente. Mira, deja que el amor de Dios inunde tu corazón de tal manera que puedas irradiar de ese amor a otros. Permite que la presencia gloriosa del Señor en tu vida sea luz para los demás. Esa es la Navidad. Dedícate a exaltar al que te salvó del pecado. Dedícate a recordar que Jesús es tu Señor. Y deja que Él, que es bueno,
y que no solo nos da la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados y todo esto que hemos predicado y que conocemos y que no dejamos de mencionar todas las veces, también es el Dios de nuestra provisión. Él dará, pero Él espera de nosotros una buena administración. No te preocupes por el gasto. ¿Qué tengo que gastar? ¿Qué tengo que hacer? Deja todo en manos de Dios. Déjalo en sus preciosas manos. Y celebra más bien que Jesús es nuestra verdadera Navidad. Esa es la verdad. El próximo domingo estaré hablando de Jesús como nuestra Navidad. Pero hoy quería traer esta palabra para ti. Quería decirte, mi amado hermano y hermana en el Señor, ten cuidado. Que eso que tú llamas espíritu de la Navidad, pero que te está angustiando, te está llevando a la tristeza, a la desesperación por gastar, por hacer, por celebrar, por desordenarte un poco, que eso no sea lo que domine ahora tu vida. Ten cuidado.